¿Qué es la fracción masa y la fracción mol? En el estudio de la ingeniería química, los balances de materia y energía son de suma importancia, ya que estos se encuentran en cualquier proceso químico. Antes de adentrarse a estos temas, es necesario tener claro los conceptos de química general y saber aplicarlos a diferentes tipos de problemas. Tener un buen manejo de diferentes sustancias químicas, pesos moleculares, la identificación de equipos y razonamiento matemático. Unidades de concentración. Comenzaremos identificando a la fracción masa y a la fracción mol, ya que son expresiones que se utilizan para definir la composición de una mezcla o sustancias que incluyen a un componente A, B o C. La fracción masa, o también conocida como fracción peso, de un componente, se puede encontrar representada por una X, que nos indica fracción, seguida de un subíndice W, que nos indica peso, seguida del componente A, B o C, a lo que se entiende como la fracción masa de A es igual a la masa del componente A entre la masa total de la mezcla. Ecuación 1. La fracción masa es adimensional, ya que la masa de A entre la masa total deben tener las mismas unidades de peso, de lo contrario deben hacerse los cambios correspondientes. El porcentaje en masa de un componente, por ciento W, solo es la fracción masa de ese mismo componente multiplicada por 100. Ecuación 2. Por lo tanto, la sumatoria de las fracciones masa de los diferentes componentes en una mezcla debe ser la unidad. Ecuación 3. A continuación, un ejemplo. Se toman 47 gramos de fructosa y se disuelven en 50 gramos de agua. Calcular la fracción masa de las sustancias en la mezcla. Datos. Masa de fructosa 47 gramos, masa de agua 50 gramos. La masa total es igual a los 47 gramos de fructosa más los 50 gramos de agua nos dan 97 gramos de masa total. Aplicando la ecuación 1 para cada sustancia, tenemos que la fracción masa de la fructosa es igual a los 47 gramos de fructosa entre los 97 gramos de masa total, nos da como resultado 0.485. La fracción masa del agua es igual a los 50 gramos de agua entre los 97 gramos de masa total, nos da como resultado 0.515. Entonces, para corroborar, la sumatoria de las fracciones masa de las sustancias debe ser la unidad, y lo comprobaremos con la ecuación 3. La fracción masa de la fructosa más la fracción masa del agua efectivamente nos da la unidad. En caso de que nos pidan el porciento peso de cada sustancia, utilizamos la ecuación 2, como se muestra a continuación. La fracción mol de un componente se puede encontrar representada por la letra X que ya conocemos, pero con la variante que ahora los moles serán la letra N, y quedará como X, que ya sabemos nos indica fracción, seguida de un subíndice N, que ahora nos indican moles, seguida del componente A, B o C. Y se define como la fracción mol de A es igual a los moles de A entre los moles totales de la mezcla. Ecuación 4. Donde los moles de los componentes, en caso de que nos den la masa o el peso de cada uno de estos, se determinarán como los moles de A es igual a la masa de A entre el peso molecular de A. Ecuación 5. El porcentaje en mol de un componente, por ciento mol, es la fracción mol multiplicada por 100. Ecuación 6. De la misma forma que la fracción masa, la suma de las fracciones mol en una mezcla debe ser la unidad. Ecuación 7. Retomando el ejemplo anterior, se toman 47 gramos de fructosa y se disuelven en 50 gramos de agua, pero ahora nos piden calcular la fracción mol de las sustancias. Datos. Es necesario encontrar los pesos moleculares de las sustancias para poder realizar el cambio de masa a mol. Peso molecular de fructosa 180 gramos mol. Masa de fructosa 47 gramos. Peso molecular del agua 18 gramos mol. Masa del agua 50 gramos. La masa total es igual a los 47 gramos de fructosa más los 50 gramos de agua, nos da como resultado 97 gramos de masa total. Como ya mencionamos, primero calculamos los moles de cada sustancia con la ecuación 5, para poder desarrollar después la ecuación 4. Moles de fructosa es igual a los 47 gramos de fructosa entre su peso molecular, obteniendo como resultado 0.261 gramos sobre gramos mol.
moles de agua es igual a los 50 gramos de agua entre su peso molecular, nos da como resultado 2.778 gramos sobre gramos mol. Para los moles totales, al igual que la masa total, es la sumatoria de los moles obtenidos de cada sustancia. Nos da como resultado 3.039 gramos sobre gramos mol. Una vez obtenidos los moles de cada componente, así como los moles totales, procedemos a calcular la fracción mol de cada componente usando la ecuación 4. La fracción mol de la fructosa es igual a los 0.261 gramos sobre gramos mol de fructosa entre los 3.039 gramos sobre gramos mol totales. Por lo tanto, obtenemos como resultado 0.085. La fracción mol del agua es igual a los 2.778 gramos sobre gramos mol de agua entre los 3.039 gramos sobre gramos mol total, nos da como resultado 0.915. Entonces, la sumatoria de las fracciones mol de las sustancias debe ser la unidad, y lo comprobaremos con la ecuación 7. La fracción mol de la fructosa más la fracción mol del agua efectivamente nos da la unidad. Y al igual que en el ejemplo anterior, si nos piden el porciento, pero ahora mol, de cada sustancia, utilizaremos la ecuación 6, como se muestra a continuación. Otra forma más sencilla de calcular la segunda fracción masa y fracción mol en un componente es por una diferencia, ya que sabemos que la sumatoria de las fracciones es la unidad. Entonces, al restar la primera fracción calculada, nos dará la segunda fracción. Esto también se puede realizar cuando son más de dos componentes en una mezcla, pero solo aplica en la última fracción a calcular. En los próximos dos videos hablaremos del cambio de fracción mol a fracción masa y viceversa, de fracción masa a fracción mol. Comparte este video a quien tú creas que le serviría de ayuda para entender mejor estos conceptos. No olvides suscribirte, dale me gusta o no me gusta, es válido, para mejorar y hacer más videos acerca del balance de materia y energía.